Jesús está aquí. Y para eso nos ponemos en la presencia del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué nos dice este texto? Este texto ha tenido mucha influencia en la Iglesia. Marca la aprobación de Jesús sobre el bautismo como un elemento que yo diría clave para ser discípulo. El bautismo se convierte en una norma para los cristianos. El bautismo nos da la fuerza, esa fuerza trinitaria, esa fuerza que sentimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Iglesia ha seguido a través de los siglos. Mateo 28:16, 11. ¿Por qué 11? A mí me recuerda la traición de Judas. El número original eran 12 los discípulos. Se relaciona con los 12 hijos de Judá y las 12 tribus de Israel, donde antes había 12, ahora hay 11. 11. Falta uno, Judas, el traidor. Yo pienso que en estos momentos a veces tenemos que pensar, ¿soy Judas o realmente cumplo la misión que el Señor me está encomendando? ¿Le estoy fallando? Pero bueno, eso queda en nuestros corazones. Como dice el padre José Martínez, vamos a hacer un poquito de catequesis, vayamos a los textos de Lucas, que nos relata quién fue el apóstol, aquel que se elevó para reemplazarlo a Judas. Fue Matías, porque muchas veces nos preguntamos, ¿quién lo reemplazó? Matías. Bueno, pero siguiendo Jesús, toma este número que al ser 11 sería como, por decirlo, imperfecto, pero Jesús es la perfección, es reemplazado por Matías. Acá seguimos adelante y nos dice que los discípulos fueron a Galilea. Recordamos que en Galilea fue donde todo comenzó, fue donde los discípulos oyeron la primera llamada. Allí donde prometió reunirlos de nuevo después de la resurrección. Jesús había nacido, pero como quien dice, a la sombra de Jerusalén. Recordemos que José y María se lo llevaron a Galilea después de su regreso de Egipto por miedo. ¿Pero por miedo a qué? A Arquelao, que era el hijo de Herodes, que gobernaba en la Judea tras la muerte justamente de sus padres. O sea que Jesús se creó en una zona que no era justamente cerca del templo, más bien lejos. Seguimos y vemos que la mayoría del ministerio de Jesús es en Galilea y allí regresa para hacer el envío de los discípulos. Los discípulos van al monte donde Jesús les había ordenado. En este evangelio hay muchas cosas importantes que pasan en las montañas. Recordemos un poquito el sermón en el monte, la transfiguración. Y hay una cosa que a mí hablar de ello realmente me llega y me hace reflexionar. En el monte también pasó la última tentación de Jesús, cuando el diablo lo quiere, por así decir, comprar. Yo pienso que este es un ejemplo que todos tenemos que seguir, no guiarnos por esa tentación de lo material. ¿Cuántos hoy tenemos mucho y otros están pasando, desgraciadamente, necesidades? Acá también vemos que Jesús le dijo a María y a la otra María, no teman, que avisen a sus hermanos que vayan a Galilea y que allá lo van a ver. Mientras que las mujeres en ese momento, vamos al contexto, no se permitía que fueran testigos en ningún lado, ni en las cortes. Fíjense que Jesús las elige a ellas para dar testimonio de su resurrección. Mientras que la costumbre, o sea, lo normal, es que los hombres mandaban a las mujeres, pero Jesús busca a las mujeres, ellas los obedecen. Y le dice hasta a mujeres que manden a los hombres a ir a Galilea. Fíjense lo que es el Señor. El Señor nos da libertad. El Señor está siempre con todos nosotros. Situámonos en el contexto.
los hombres podían dudar también, podían dudar primero porque las que le decían eran las mujeres, pero también podían dudar porque era difícil también creer que un muerto resucitara para algunos, ¿no? Ahí realmente se veía la fe. Pero qué bueno, ¿no? Estas mujeres merecen ser alabadas por cumplir las órdenes del Señor. Obviamente también los hombres, pero estas mujeres ir a dar semejante noticia, a pesar de que muchos dudaban, ¿no? Qué bien, qué corazón, qué fe. Es un hecho de fe, ¿eh? Es un hecho de fe como fue para ellos también empezar ese recorrido hacia Galilea, ¿no? Que fue un continuo aprendizaje para cumplir con eso que primero ellos aprenden, porque fue el aprendizaje. Luego lo llevan a la acción y luego de esa acción, ¿qué viene? La misión. Pero luego de un poquitito de música, veamos que todavía algunos dudaron. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Eso es un mensaje que es para todos, hombres, mujeres. El Señor nos da la libertad a todos. Algunos todavía dudaban. Los primeros cristianos tuvieron realmente dificultad a la hora de creer en la resurrección. Los evangelistas nos cuentan que dudaron mucho y que fueron incrédulos frente a la resurrección de Jesús. La fe en la resurrección es el fruto de, yo diría, de un proceso que fue muy lento y difícil. Pero ¿cómo acaba? Acaba por imponerse con lo más grande, que es la certeza en la fe de los cristianos. Pero vayamos a nuestra vida. Si vamos a nuestra vida, ese desafío de creer es como todos los desafíos que el Señor nos va poniendo, de la muerte. ¿Cuántas veces no podemos creer en la muerte de alguna persona que realmente amamos o algo? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar a esas personas. La vida es un continuo desafío, pero cada vez que pasa un desafío tenemos un crecimiento. Y ese crecimiento, ¿a qué nos va a llegar ese crecimiento? Nos va a llegar a la conversión, que es lo que todos queremos, que con esa conversión tenemos la llavecita para la morada que tiene preparada el Señor para nosotros. Por eso no nos debe sorprender ninguna de las dos reacciones, el alabar, el dudar, diríamos vacilar, va. Es de esperar que los discípulos alaben a Jesús. ¿Por qué? Porque saben que fue muerto y sepultado también, pero ¿saben que ese Viernes Santo es el final? ¿Es el final ese Viernes Santo? No, tal vez ese viernes fue el principio, porque ahora ven a Jesús vivo de nuevo, pero vivo porque Él es vida, que confirma que Él es el Mesías. O sea que para Jesús esa muerte es el paso, yo diría, a la gloria. Con sus propios ojos vuelven a ver al Maestro, que es el Señor de la vida, es un Dios de vivos y que puede ejercer su poder sobre la muerte, sí. Muchas veces nosotros cuestionamos y no dejamos las cosas en manos de Dios, porque no nos damos cuenta que Él es el Creador, no vemos la grandeza. Si realmente cuando tenemos esos desafíos veamos la grandeza y en vez de cuestionar tanto dejáramos las cosas en las manos del Señor, también nosotros podíamos experimentar. Acá nos dice, acercándose Jesús. Acercándose Jesús, ¿por qué acercándose? Lo normal es que quien suplica o a aquella persona que tiene la autoridad o el poder, el discípulo tendría que ser el que viene al enfermo. Pero acá, el maestro, el que cura, el que sana, es el que busca ¿a quién? Al enfermo. El Señor nos está buscando siempre. El Señor a cada vuelta da vuelta a los papeles. ¿Para qué será? ¿Para calmar la duda? ¿Para demostrar realmente el acercamiento
porque Él quiere un acercamiento que sea modelo. Él espera que sus discípulos tengan ese acercamiento para cumplir justamente esa misión universal. Él quiere que cuando estemos cumpliendo esa misión universal, sepamos que Él está continuamente, porque esa fue la promesa. No se olviden que Jesús dijo, todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. Es Mateo que muchas veces habla de la autoridad. Esa autoridad que Dios le da a Jesús, a su Hijo, y la ejerce ahora y la va a ejercer en la sentencia final. O la autoridad de Jesús es en el cielo o en la tierra, por eso le pedimos, hágase tu voluntad en el cielo o en la tierra. Profundicemos un poquito. No hay tiempo ni lugar donde su autoridad no se aplique. No nos olvidemos que su autoridad es omnipotente y los tiempos son de Él. Solo nosotros, por nuestra falta de fe a veces, no nos damos cuenta que los tiempos, como todas las cosas, nosotros somos un administrador del tiempo de Dios y de todos los bienes que Dios nos da, todos los dones, pero simplemente somos administradores. Claramente, esta autoridad para mí establece el derecho de Jesús, de esperar obediencia de sus discípulos. Y es un regalo que nos da. Entonces, Él espera esa obediencia para que estemos felices. Las bienaventuranzas, en todo momento quiere que seamos felices. Cristo Jesús ejerce sus poderes divinos, tiene la autoridad sobre todo lo creado. ¿Y cuándo la va a terminar ejerciendo? El día del juicio final. Si abrimos las Escrituras, entonces el Rey dirá a los que tenga a su izquierda, vengan benditos de mi Padre. Yo pienso que todos queremos estar junto con el Señor. Cuando Él diga, vengan benditos de mi Padre. Acá también, a continuación, vamos a hablar dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Reflexionemos esto un segundito. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Acá dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Ese llamado de dónde va a venir? De nosotros mismos. Porque nosotros estamos llamados. Es la misma exigencia que nos hace también Cristo, Jesús, hoy. Ir a predicar el Evangelio, instruir a todo el mundo sobre sus enseñanzas, para que todo el mundo se haga discípulo. ¿Qué más queremos nosotros que nuestro amigo también empiece a compartir la fe? Y por qué no, todos aquellos, un hermano que puede estar en un geriátrico, privado de la libertad, un joven que está perdido por cualquier tipo de vicio, qué más lindo, qué mejor que también empiece a creer en este gran mandato de la misión que Jesús tiene para todos, porque nosotros realmente debemos ser fieles siempre hasta el final de los tiempos. La tarea de evangelizar es urgente en este mundo que tiene muchísimos cambios en esta sociedad. Ciertamente en la medida que todo sea posible, ¿no? Obviamente. Nosotros tenemos que disponer del lugar, por ahí de repente, pero en cualquier ambiente, en el ambiente en que vivimos, siempre estamos invitados a evangelizar con el amor de este mandato, porque el amor es fundamental. San Pablo experimentó esta urgencia de necesidad de predicar y dijo, ¡ay de mí si no evangelizo! ¿Cuántas veces nosotros tenemos la necesidad, ante la urgente falta puede ser, de ubicación que tienen a veces las personas por los vicios o algo, de hacerle conocer al Señor para que vuelva a encajarse en un camino que realmente se merece, porque el Señor quiere que todos estemos compartiendo de su amor.
Hay cuando dice, ay de mí si no evangelizo. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos la necesidad de evangelizar? Pero evangelizar a veces en los peores momentos puede ser. Hoy en día, con la gran cantidad de necesidad que hay de alimentos, de trabajo, la gente no tiene ni siquiera esperanza en algunos momentos. Por eso a veces, llevando la palabra y alguna otra cosa que puede servir como sustento físico, nosotros podemos llevar la palabra. Admirable realmente el testimonio de San Pablo. Dice, hacerse todo significa renunciar a nuestras costumbres, a nuestros gustos, a nuestras formas. A veces nosotros podemos dar muchas cosas, pero lo más importante que podemos dar es nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es irrecuperable, ¿eh? Y tenemos que pensar que se salven todos, porque esto es lo que nos pide el Señor en su palabra, que es lo mismo que hizo Cristo. Fíjense que Él se despojó de todo. Él era el maestro, era el omnipotente, pero se hizo hombre, actuó de un modo humano, las palabras, los gestos, para que lo podamos entender realmente. Fíjense que tenemos que, con la iluminación que Él se da, nunca basta todo lo que podemos dar, siempre hay algo más. Un rango especial del evangelizador es un amor por los que tenemos al lado, pero a veces cuesta despojarnos de lo que tenemos, de salir de nuestro espacio de confort, es dificilísimo. El Señor nos dice, vayan y bauticen. Este envío no es solo para los sacerdotes, obispos, consagradas, esto es para todos. Esto lo estaba hablando con Santiaguito, que lo tengo acá conmigo. Esto es para todos, pero nosotros, los laicos, ministros, somos los que realmente nos tenemos que sumergir, porque cuando bautizamos esa agua, lava, purifica, hace nacer al Señor y al Espíritu dentro de cada bautizado. No se pueden entrar en el reino de los cielos si no demostramos que tenemos fe, y esa fe la demostramos con el bautismo y las obras. San Pablo justamente enseña que el bautismo nos hace convivir con el Señor. Ese bautismo, ¿cómo debe ser? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo indican las Escrituras. Lo importante es hacerse cargo de la misión que el Señor nos ha dado, de este mandato que nos da. Pero para llevarlo adelante, ¿qué tenemos que pensar? También tenemos que pensar las palabras que el Señor nos dijo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo pienso que el amor en la misión es la base. Pero luego seguiremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el deseo de que bauticen. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos pide? Que seamos sus discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sobre todo, quiere que enseñemos a cumplir a los demás su mandato. Pero, ¿quién nos va a asistir? ¿Quién nos asiste? El Espíritu Santo es el que, ¿qué va a hacer en nosotros? Él nos va a hacer hablar, predicar, enseñar todo lo que nosotros hemos aprendido, todo lo que el Señor nos da gratis, también tenemos que dar gratis. Es el mismo Espíritu Santo, tengamos muy presente esto, es el mismo Espíritu Santo que habló con los profetas, quien nos va a hacer escribir, escuchar, pero sobre todo dar gracias. La gratitud es el principio. Cuando nosotros misionamos, yo cuando hago a una misión o mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? Con esa misión estamos cumpliendo con el Señor, le estamos siendo fieles, pero también estamos agradeciendo todo lo que Él nos da, ¿no? Porque Él nos da la fuerza, pero nosotros a veces pedimos esa fuerza, porque a veces cuando estamos mal también necesitamos consuelos. El Señor está siempre para darnos fuerza y para consolarnos. El Señor, yo diría que es un dulce huésped en nuestra alma, y a veces es el alivio para todos nosotros, porque Él también, cuando estamos mal, carga nuestros yugos. Y vamos a la promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa. Saber que el Señor nos va a asistir.
¿Pero cómo? En una forma constante. Él está siempre con nosotros. Por eso no nos soltemos de la mano de Él. ¿Cómo nos soltamos de la mano de Él? Mediante el pecado. O a veces decimos, no, pero yo no hago nada. Por supuesto, porque no haces nada. El que no hace, jamás va a errar. Entonces, ¿el Señor qué quiere? Quiere que vayamos a la acción. El Señor quiere que aprendamos, que recemos, que sepamos las Escrituras, pero también que pongamos a disposición de Él nuestro físico y nuestro tiempo. Esa promesa, que solamente el Señor la puede hacer. El que la hizo a los discípulos y hoy nos la hace a nosotros, esa promesa. Así que bueno, como lo podemos ver, si vamos un poquito al Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, así pues vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Esto está en el Éxodo. También en el Éxodo vemos, yo estaré contigo. Son las promesas de Él. Y después con Isaías, no temas, que contigo estoy yo. Qué hermosura saber que dice, no temas, contigo estoy yo. Pero realmente a veces tenemos tanta poca capacidad de amar que no nos damos cuenta del amor infinito. Pero para eso tenemos los desafíos. Sigamos un poquito adelante. Es entonces el momento que tenemos que atender a la petición que el Señor nos hace de predicar el Evangelio con el bautismo. Es la misión, es lo que el Señor nos pide. ¿A cambio de qué? A cambio del amor, no. El Señor no nos va a amar ni más ni menos. Esa misión es lo que nos va a hacer felices. Muchas veces decimos, tengo que llevar algo o hacer. Pero, ¿por qué no lo disfrutamos? Porque no lo hacemos de corazón. No somos conscientes de lo hermoso que es asistir a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque es el mundo el que no nos deja ver las cosas. Nos gusta más el mejor coche, la mejor casa, el mejor viaje. Todo tenemos que disfrutar. Las cosas del mundo están para disfrutarlas, pero las cosas del Señor están ante todo. No nos olvidemos que cuando Jesús dice a todos los pueblos, está diciendo creyentes e incrédulos. El Señor no discrimina, el Señor nos habla siempre, siempre a todos. Entonces, a esos incrédulos es a quienes nosotros tenemos que llevarlos a la fe. El que crea y se bautice se salvará, nos dice. El que no crea se condenará. Y si nosotros vemos a alguien que lo tenemos al lado, alguien que realmente queremos, ¿por qué no hacerlo un creyente? Para que realmente se salve como el Señor quiera. Porque no basta con creer. Y no creer, estar bautizado, no basta con eso. Para alcanzar realmente la salvación es importantísimo las obras. Porque muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Así que, como para decir, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras, vamos a la Madre Teresa de Calcuta. Esto lo venimos diciendo ya. Dijo la hermana Teresa, tómate tiempo para hacer caridad. Que la caridad es la puerta del cielo. Vamos a San Ignacio. Esa caridad lo vemos como San Ignacio que nos dice, ¿a quién ayudaré hoy? Y por último, si ustedes me aman, dijo el Señor, cumplirían mis mandamientos. Así que, ¿lo amamos? Cumplamos sus mandamientos. Ahora, si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, nosotros no caminaremos en tinieblas. Reflexionemos un poquito y bueno, esperemos su llamado a ver qué les ha dicho el Señor. Hola. 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 Hola, Nora. Hoy me costó comunicarme. Bueno, mira, para hacer cortito el tema porque hay que dejarle tiempo a los demás. Yo creo que esta cita de la Biblia es el envío, así nomás, donde primero tenés que reconocer que Dios es el más poderoso de todos, no hay poder por encima de Él. Segundo, que tenemos que salir. Después, llevar siempre la Trinidad con nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu, y que Él siempre va a estar al lado nuestro. Y además yo creo que la misión
por más que le pongamos el corazón, las ganas, cuerpo, pies, lo que le pongamos, la tenemos que cargarle el combustible, y el combustible es la oración. Si no, somos como la parábola de la higuera que se queda seca. Entonces tenemos que orar y ahí mandarnos al envío. Nada más. Bueno, Norita, sí, siempre uno pienso que tiene que recargarse, ¿no? Pero a veces, ¿cuál es la forma de recargar las pilas para salir a misionar? Mira, yo pienso que cuando uno está misionando, Dios es el que te va dando la fuerza. ¿Por qué? Porque vos vas encontrando la alegría en la misión, y justamente encontrar la alegría la encontrás en los rostros de todas aquellas personas con las cuales vos estás compartiendo la misión, sea en el lugar que sea. Pueden ser los más necesitados de cualquier tipo de necesidad, o sea, porque el Señor nos va a dar la providencia en todo lo que necesitemos, así que disfrutemos de eso. Así que bueno, muchísimas gracias por comunicarte y nos estamos hablando. Un beso grande.